6:33, estamos escuchando a los Caligaris, los únicos argentinos que le caen bien a Diego. ¿Verdad, Diego? Sí, porque el otro ya murió, el Papa El Francisco. Papa Francisco, sí, donde quiera que esté. Pero bueno, oye, gracias a nuestros amigos de Psiconutrit, es el espacio de Psiconutrit los miércoles y hoy está con nosotros Adrián Ayala. Él es licenciado en psicología, en la especialidad de deporte, psicología deportiva. Mi querido Adrián, ¿cómo estás? Bien, bien, muy contento de estar aquí, de compartir un momento con ustedes. No, pues bienvenido. Oye, Adrián, este tema de la psicología deportiva no tiene tantos años en realidad, ¿no? Y en México, y luego si nos vamos a Durango, pues tiene todavía menos tiempo y sobre todo creo que no es como tan común, ¿no? Poco a poco ha ido incorporándose también a la práctica del deporte, lo cual se agradece, pero si nos platicas primero, ¿qué es la psicología deportiva o en el deporte? Bueno, como bien lo mencionas, sí es muy llamativo porque tiene muy poco tiempo que realmente la gente empieza a voltear como a este parámetro. Y realmente en su momento lo que nosotros buscamos es ver todos esos parámetros que en su momento al deportista le puede afectar en su rendimiento, en su parte deportiva, ¿no? Como en su momento también se nos olvidan que ellos siguen siendo seres humanos. Claro. Y muchas veces no tomamos en cuenta, pensamos que son como maquinitas, ¿no? Sí. Pero ellos también tienen complicaciones en su día a día y nosotros venimos a aportar y también a modificar muchas maneras de pensar, que tanto la sociedad estamos acostumbrados a pensar de una manera muy racional sobre muchos temas. Yo lo veo, bueno, digo, por ejemplo, con César Cárdenas, él lo repite mucho eso, de que piensan, sobre todo la ciudadanía o de repente los padres de familia piensan que los hijos son como maquinitas y queremos los resultados ya, ¿no? Que el proceso ya se dé de manera inmediata, pero no, es un proceso que se tiene que llevar a cabo, a veces largo, a veces dependiendo, ¿no? También de la disciplina y de los obstáculos que se te interpongan, ¿no, Adrián? Claro que sí, como bien lo dices, a veces los padres somos los que afectamos más a los niños, porque esto al final es más bien, a mí me gusta verlo como un aprendizaje para ellos, ¿no? Okay. Que a base de un deporte ellos pueden ir conociendo muchas situaciones que en su vida pueden ir sucediendo y con esto ellos pueden ir aprendiendo de ellas. Pero sobre todo es esa parte muy importante, si me lo permiten mencionarlo, formamos a nuestros deportistas de una manera muy equivocada. A veces he sido cuestionado por cómo lo menciono, pero realmente un deportista lo tienes que enseñar a perder. Okay. Porque es la realidad, es lo que va a pasar en algún momento. Pues que nadie empieza ganando además, ¿no? Aparte, pero como formadores simplemente queremos a los mejores en nuestro equipo, queremos al goleadorcito, sí, queremos a la estrellita, y en vez de estar generando un deportista que a lo mejor en su momento va a ser de élite, estamos formando un adolescente que en su momento va a ser muy frustrado, porque va a estar con estos pensamientos muy irracionales, de que él tiene que ganar, que él tiene que ser el mejor, y no es la realidad, ¿no? En un terreno de juego sabemos, claro, hablando muy puntualmente del fútbol, pues que hay equivocaciones, hay fallas. En su momento a lo mejor lo vimos el domingo, ¿no? Así que le pregunten al Cruz Azul, ¿no? Ojalá ellos estén muy preparados psicológicamente para saber que siempre que jueguen contra el América, alguien la va a regar. ¿A quién le vas, Adrián? Al América. La bueno. verdad es que lo van a América. Qué bárbaro, Adrián. Tenemos hoy un invitado decente, ¿no? No por Jorge, ejemplo, bueno, mencionaba este partido porque, bueno, todos vimos al portero Mier, ¿no? Un excelente portero, donde lo veas, tiene muchas cualidades, sí, pero en su momento cometió un error y pues bueno, es parte de la vida, es parte de lo que él va a tener que gestionar para lo que viene más adelante en su carrera, pero esto que le pasó sí, lo va a hacer más fuerte, ¿no? Cuando creemos que es el final, no, es fútbol, bueno, fue hacia el marcador, tuvo que ver, pero en su momento... Pero ¿cómo superar o cómo hacer frente, mejor dicho, a esta parte de la presión? Si nos abocamos a ese ejemplo que dices del portero Mier, digo, no sabemos cómo estuvo el vestidor ese día después del juego, ¿no? Pero por lo menos el silencio de algunos de sus compañeros, ¿no? De que la regaste, pues no te voy a tirar hate, pero te castigo con mi silencio, ¿no? Y aparte, luego al día siguiente, el lunes él entra a redes y lo único que ve, pues sí, es puras críticas
Y críticas, digo, todos en redes somos crueles, ¿no? Por generalizar. Todos Claro. somos muy crueles y las críticas constantes una y otra vez y luego prendes un programa de análisis deportivo y también se le lanzan a la yugular, ¿no? Y ahorita el encabezado es Mier es el responsable de la derrota del Cruz Azul y ya no importa las intervenciones buenas que tuvo en el partido. Ya Claro. eso Porque, quedó en el olvido. exacto, porque por Mier, a ver, era para que el primer tiempo se hubieran ido 2-0, como barato, 2-0 a favor del América. Claro. Pero tuvo buenas intervenciones y todo eso ya quedó borrado por el único error que cometió. ¿Cómo hacerle para superar esta parte luego de toda la presión, de todo lo que ves, insisto, en el vestidor, con tus compañeros de equipo, en las redes sociales, en los medios de comunicación? ¿Cómo hacerle? Oye, porque aparte estamos hablando del primer gol y de ahí se deriva ya la desconcentración total ¿Vieron? de todo el equipo. No sé, bueno, no sé si vieron el partido, ¿vieron la cara de él? Sí, Sí. sí, sí, sí. Desde sí. ahí él ya estaba derrotado, que en su momento es normal, pero también tiene que ver un poco con lo que les mencionaba. Nos preparamos tanto para ganar que nos olvidamos de que en ese momento o en ciertos momentos antes de llegar a ese triunfo va a haber caídas. Claro. Entonces normalmente a los futbolistas o a deportistas en general los tenemos que preparar para en esos momentos. ¿Cómo pueden levantarse en esos momentos? Porque ahí es donde realmente la mentalidad te va a hacer Sí, salir adelante. ¿Por sí, qué? sí, sí. Porque normalmente el futbolista, hablando muy puntual a lo mejor del fútbol, nos quedamos siempre con la jugada que ya pasó. Yo a mis futbolistas siempre les digo, ya no puedes hacer nada. La jugada más importante es la que viene. Y hay pero como algunos rituales, porque por ejemplo en béisbol, en esta parte de psicología deportiva trabajan mucho lo de como ciertos ritos, ¿no? O sea, las mangas, el bate acá atrás, para que justo si te pasa algo así, hay que empezar de cero. Y la manera de empezar de cero es, tú te programas, ¿no? Y entonces repites este ritual y venga, otra vez empezamos de cero. Y es eso, pero en el fútbol hay como ciertos rituales, algo así que ayude. Pues bueno, yo creo que puede haber infinidad. El que a mí me gusta más trabajar es como preparar tu mente para enfocarte en el aquí y en el ahora. Ok. Hoy en día nosotros conocemos una herramienta que en el deportista es fenomenal, que nosotros le llamamos el mindfulness. Ok. Esta es una situación que te lleva a la relajación, a vivir el momento presente. Normalmente nuestra cabeza siempre se va a ir. A lo mejor estamos platicando aquí y estamos pensando en otra cosa, ¿no? Es muy casual, ¿no? No estamos viviendo como tal el presente. Y este tipo de herramientas a nosotros nos ayudan que en ese momento que tu cabeza se vaya, regrese. Ok. Entonces, paulatinamente, entre más lo hagas, tú vas a poder tener ese poder que en ese momento preciso, a lo mejor donde tú lo necesites, te enfoques realmente en la realidad. ¿Qué hubiera pasado en ese momento? No, bueno, ya pasó, cometí el penal, me enfoco ahora en pararlo. Que puede ser que lo pueda parar o no, ¿va? Pero ya estamos hablando de otra situación, ya le estoy dando vuelta a la página, pero todo tiene que ver con ese momento presente. ¿Por qué les preguntaba el tema de la cara? Porque en la cara se le veía que él seguía pensando en lo que ya pasó, Sí, sí, porque ya sí. no lo podía cambiar. Sí, ya. Ya habían ido como es hoy en día, ¿no? Ya habían ido al bar, ya había sido comprobado el penal, ya no lo iba a modificar. Pero sí lo podía modificar él desde su conducta y el cómo tomarlo en cuenta, porque si a lo mejor, volvemos a lo mismo, pudo ser que hubiera sido el mismo resultado, pero a lo mejor más enfocado ya ahora en ese presente, pudo haber tenido más atributos para poder parar el penal. Y eso tú lo enseñas a los niños, a las niñas, digo, que están, o sea, desde muy chicos, perdón, desde muy chicos, enseñarles esta parte para no llegar, pues no sé, a ser un profesional, como el caso de Mier, y perderse totalmente, ¿no? La realidad es que también esa pregunta es muy padre y qué bueno que la haces, porque realmente cuando trabajas tú con niños, el trabajo principal es con los padres. Ok. ¿Ok? ¿Por qué? Sí. Porque ellos son Los la que los primera, presionen, ¿no? son la primera fuente, son el primer contacto con el niño. Y el niño va aprendiendo mucho de lo que ve en los estímulos de los padres y sobre todo las creencias que los padres tienen. Sí. Lógicamente también trabajas con los niños, pero en ese momento vienen cosas muy puntuales. A un niño de la edad de 7 a 14 años que está a lo mejor en una escuelita, al niño hay que dejarlo divertirse. Sí. Por favor, y si en su momento están escuchando padres, déjenlos divertirse, déjenlos que se caigan. Si se caen 700 veces en un partido a los 7 años, déjenlos por favor de Dios, porque hoy en día ves a padres que tienen niños de 7, 8 años que fallan una jugadita y les empiezan a gritar. El niño en su momento va a estar preparado. Si el niño sigue su proceso, va a ir aprendiendo, va a ir a dar el brinco a lo mejor en algún club profesional.
ahí le van a ir enseñando lo que ya es el parámetro de un resultado, Ajá. pero también cómo irlo consiguiendo. Y es donde se agrega la parte física, técnica, táctica y psicológica. Que las junte y que en su momento esté preparado para ello. Antes déjenos, por favor, por Sí. amor de Dios, es algo muy puntual y muy feo también de ver. Sí, porque también es muy frustrante para ustedes los entrenadores, ¿no? A ver, cabrón, o sea, pues yo soy el entrenador, déjenme a mí Claro. entrenar a los niños, o sea, o bueno, pues párate tú y hazlo aquí, ¿no? Porque sí es frustrante, digo, sí me llegó a tocar, digo, con mis carnales, yo mismo que jugué en la ¿Vas a escuela quemar a tu papá? de los Pumitas, ¿eh? ¿Vas a quemar a tu No, papá? no, no, Ah, ve que no, tu no, papá no, iba y te decía de no, cosas. no, mi jefe ni me iba a ver. Bueno, sí, lo que No, me hace quemar, pero bueno. no, pero sí me llegó a tocar esa parte de los padres, que incluso le gritaban hasta los árbitros, o sea, güey, es un juego, relájate. Y Deja sobre todo, disfrutar o sea, al mencionas algo niño. muy importante, es un juego, pero también es un aprendizaje para el menor. De respetar a la autoridad, ¿no? El menor, Sí, el también. menor va a seguir esos ejemplos. Veo a mi papá gritándole al árbitro, para mí va a ser algo muy sencillo y después voy a normalizar ese tipo de agresividad y después los papás llegan y te preguntan, oigan, ¿por qué mi hijo es agresivo? Sí. A veces hay que voltearse a ver a uno mismo para darnos cuenta de lo que están haciendo nuestros hijos. Oye, es que al respecto, bueno, vamos a la pausa, pero Claro que sí. te dejo la pregunta en el aire. Porque ahorita hay un problema muy complicado con los niños, que es que no están desarrollando tolerancia a la frustración para la vida. Entonces, eso agrava, me imagino, un poco más en el tema deportivo. Y tú que entrenas a niñas y niños, pues, ¿cómo es en el día a día o cómo es este problema de la falta de tolerancia a la frustración en los niños que practican deporte? Pero no es malo, vamos a la pausa, vamos a unos comerciales Claro, y ya sí. volvemos. Esto es Expertólogos. Estamos de regreso, son las 6:47 en este miércoles 21 de mayo. Estamos platicando con Adrián Ayala, licenciado en Psicología Deportiva, de ahí de nuestros amigos de Psiconutrit. Por cierto, saludos a Fátima Rojas, que sigue en el festejo. Fátima, ¿verdad? El Fatifest. El Fatest. No invito Ah, no, a ti tampoco, porque a nosotros tampoco nos invitas. No, a nadie, yo creo que se fue sola. Oye, no te creas, Adrián. Y estábamos pues con ese tema, digo, ahorita tenemos esta bronca en la humanidad, que los niños ya no están desarrollando tolerancia a la frustración. Está muy canijo, pero aparte esto cómo se refleja en el deporte, o en los niños que practican deporte. Es un tema muy importante porque, como tú dices, ¿no? O sea, ya no, o sea, realmente el niño no viene con eso de adquisición, ¿no? No es que nazca y venga con eso. La realidad es que sí es culpa mucho de los padres, de los formadores, porque no enseñamos a los niños realmente a lo que es la vida. Les queremos crear una vida falsa en donde todo puedan tener a la mano y nosotros ya a lo mejor por una edad sabemos que no es así. En la vida de repente hay que caernos para aprender a cómo poder levantarnos y es la realidad. Y muchas veces los padres no dejan que los niños no sufran ni un poquito. Un error muy común y es algo que muchos padres me han comentado. No, es que Adrián, yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví. Sí. Y ese es el primer error que tienen los padres de familia, porque lógicamente no es que tengan que vivir como ellos vivieron su infancia, ¿no? Pero en su momento sí tienen que tener límites, tienen que tener normas, tienen que tener reglas, porque por eso es la falta de frustración, porque el niño se acostumbra desde niño a conseguir lo que él quiere en el momento Sí. que él quiere y que Sí, lo sí, sí. necesita. Y normalmente los niños tienen pensamientos que nosotros los vemos como pensamientos automáticos, que son pensamientos irracionales, que si no los modificas en algún momento es donde vienen ese tipo de equivocaciones, ¿no? De que es que yo tengo que salirme con la mía, yo quiero hacer lo que yo quiero en el momento que yo quiero, tú quién eres para llamarme la atención, y ya de ahí vienen otro tipo de cuestiones, ¿no? Que los niños se ponen hasta un mismo par Sí. de los sí, adultos. sí, sí. Anteriormente, Ya no hay autoridad. anteriormente yo les pregunto, ¿cuándo uno hasta a lo mejor no podía ni voltear a ver a sus papás? No, a los papás con la mirada, o sea, nos tranquilizaban. Y ahorita ya Tan, no. tan. Ahorita ya son los niños los que con la mirada te dicen, a mí no me estés regañando. Pero la realidad, y no es por echar culpas, más bien es como una responsabilidad, es del padre de familia. Sí. ¿Qué estás haciendo como padres de familia para que tu hijo tenga esa forma de pensar? Porque al final tú eres el que se la está dando. ¿Por qué? Porque muchas veces en la vida es bueno decir que no. ¿Por qué? Claro. Porque hoy no, hijo. Porque hoy no te voy a comprar esto. Porque hoy no, lo tengo, te lo puedo dar, pero hoy no. Otro día a lo mejor. Porque así es la vida. La vida te dice no y no la puedes cuestionar. Es no. Entonces,
¿qué le estamos enseñando a nuestros niños? Y en el deporte es esa parte fundamental. El niño viene muy cuestionado hacia esa forma, entonces piensa que toda la vida y todo lo que haga en ella va a ser de la misma manera, así como el deporte. Oye, y un ejemplo muy claro fue, bueno, las pasadas Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, mejor dicho, el caso de Simone Biles, la gimnasta estadounidense que pues vivió un proceso de, vaya, de al menos sanar ella mentalmente para poder dar un resultado y lo hizo de una manera loable, Adrián. Es que es lo que no nos damos cuenta. Realmente hoy en día creemos que apoyar a nuestros hijos, hablando muy puntualmente del deporte, es simplemente llevarlo a la cancha y que si tiene talento en algún momento un equipo lo va a ver y se va a volver profesional. No, así no es. Esa no es la vida. Claro que ayuda que el niño tenga una formación deportiva, pero la parte mental es fundamental, porque el niño se va a topar. Vamos a hablarlo a grandes rasgos, ¿no? Si el niño se va a un club profesional, el niño se va a topar con frustraciones, con caídas, con lesiones, con la parte competitiva, porque así como va a estar a lo mejor, tú puedes decir que este niño es el mejor de aquí Durango, si va a Pachuca, vamos por dar un ejemplo, se va a encontrar a 500 igual que él. O mejores. Donde, igual o mejores, donde lo que los va a hacer sobresalir es la parte mental, cómo te cuides, si te piden hacer 10 repeticiones, cuántas haces, y ahí es donde viene el tema mental, esta parte también de la disciplina, y es donde muchos complementos se agregan. Yo siempre lo he dicho, que aquí en Durango preparamos a nuestros jugadores para que jueguen los domingos. Okay. Porque creemos que entre más ganen y si ganan muchas medallas aquí a nivel estado, en algún momento van a llegar, y a lo mejor sí, pero ¿cuántos casos hay de que van 2, 3 años y se regresan? Van 2, 3 años y se regresan. Es por esa parte, porque no tienen esa parte sólida de saber competir, de saber de que no va a estar fácil, pero que en su momento pueden tener la oportunidad desde un enfoque mentalmente más preparado. Oye, y también, bueno, me gustaría que ahondáramos un poquito en esto que nos platicabas al principio, de que al final del día los deportistas son seres humanos como nosotros, tienen días buenos, tienen días malos, y al igual que nosotros en nuestra chamba, pues hay días en que las cosas no te salen, ¿no? Lo buscas, lo intentas una y otra vez, pero de plano ese día las cosas no están saliendo. Y sobre todo de nuestro papel como aficionados, digamos, ya en el deporte profesional, que es fútbol, que es el más popular en México, ¿no? Pero que también está el béisbol o el básquetbol, cuando vamos como aficionados al estadio o a ver a nuestro primo o a nuestro papá o a nuestro hijo a ver un partido el domingo, la parte que jugamos nosotros como afición, más allá de la familia, o sea, como aficionados desde la tribuna, ¿qué tanto influye o qué podemos hacer mejorar al respecto? Claro que influye, ¿no? Porque al final ahí es donde muchas cuestiones cambian, ¿no? Normalmente en el deporte conocemos que puede haber muchos deportistas que en los entrenamientos son lo mejor de lo mejor. Llega el día del partido, llega el día de la competencia y como ya hay gente, ese tipo de situaciones cambian, ¿no? Entonces creo que como aficionados sí podríamos hacer demasiado. Pero en su momento, aquí entra un tema muy paradójico, ¿no? Porque también como profesional tienes que estar preparado para ese tipo de situaciones. Okay. Que te van a gritar, que te van a abuchar, que la gente en vez de apoyarte y aunque sea de tu propia hinchada, vamos a decirlo como se dice por ahí, Sí. te van a echar. Entonces tú tienes que estar preparado de primero ser consciente de lo que eres y que un resultado, un marcador o un juego no te define, que ahí volvemos a lo mismo, es donde viene la preparación de saber que tú eres tú. Y eso está, y eso nunca va a cambiar. Que lo que hagas como deportista, claro que te va a ser reconocido, te va a hacer fama en cierta manera, pero que eso no tiene que ver contigo. Pero normalmente juntamos lo que es la vida personal con el deporte. Me va bien en el deporte, estoy bien en mi vida personal, ¿no? Llego a mi casa, abrazo a mi pareja, abrazo a mis hijos. Me va mal en el deporte, llego enojado, que nadie me hable. Entonces es donde tenemos que empezar a separar, porque volvemos a lo mismo, no estamos acostumbrados a perder. Entre más nos acostumbremos y convivamos con ese tipo de situaciones, más fácil se nos va a hacer llevarlas a cabo y sobresalir de ellas. Por ejemplo, ahora Mier tiene un ejemplo y es lo padre del deporte, te da revanchas. El día 31, creo el día 1 de junio tienen la final y ahí es donde a lo mejor el deportista es donde tiene que enfocarse, porque esto ya pasó, ya no va a poder hacer nada, no lo va a poder cambiar, pero sí va a poder seguir adelante y es lo que a veces tienes que... Tú como psicólogo tienes que ver la parte también de los objetivos, hacerle ver que ese objetivo, bueno, ya no se dio, ya no fueron campeones de liga, ahora sigue otro objetivo,
en tan pocos días tienes otro objetivo, prepararte para ese objetivo, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde nosotros también entramos, también sobre la parte de lesiones, es muy importante, ¿no? Hacerles ver que también ya pasó, ya te lastimaste, ¿no? Porque a veces es antes de una final, a veces es antes de un torneo muy importante. Una Copa del Mundo, imagínate. Una Copa del Mundo o para calificar a unos Juegos Olímpicos y bueno, viene la lesión. Y es primero hacerle ver que bueno, ya pasó, no va a poder hacer nada, que es también hacerlo vivir ese proceso, pero también de ahí empiezan de nuevo los objetivos que tiene que llevar a cabo. Oye, y no se viene, perdón, pero no se viene ahí como un duelo también, digo, al final del día es una pérdida, o sea, pierdes tu participación en el Mundial, pierdes tu participación en la final, pero también no tienen que vivir como un proceso de duelo. Claro, al final, como te repetía, son seres humanos y ahí es donde entra nuestro trabajo, ¿no? Entre más rápido él empiece a aceptar la situación, a vivirla, porque el vivirla significa, bueno, claro que le va a doler, ¿no? Porque era un objetivo que él tenía, pero también en su momento modificárselo a otro nuevo objetivo es lo que le va a hacer ir saliendo adelante, ¿no? Porque muchas veces se lesiona, pero hay jugadores que se siguen enfocando en la lesión y no en cómo salir de la lesión, Claro. que son cosas muy diferentes. Y ahí empieza otra motivación, bueno, me lastimé ahora, me perdí esto, pero me sigo preparando y puede venir esto hacia adelante. Es que ahí te autosaboteas, ¿no? Claro. Y pues no vas a llegar a ningún Y también lado. en su momento hay muchas lesiones mentales, donde el jugador a lo mejor físicamente ya está preparado para entrar a la competencia, pero acá no lo deja. Sigue todavía con el nervio, es que me duele, es que me sigo cuidando, entonces ahí también es donde la parte mental te ayuda mucho para sobresalir una lesión. Oye, Adrián, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, tiene desde el mes de enero que soy compañero ahí de Psiconutrit. Sí. Ahí es donde yo trabajo en cierta manera, ahí es donde tengo mis sesiones, pero también en su momento me llaman para ir a escuelitas, para ir a dar pláticas. También manejo un taller, bueno, que apenas estamos como en moldear el taller, que se llama Mente en Cancha, que Fátima fue partícipe de eso. Entonces estamos tratando de modificar para poderles dar este tipo de herramientas tanto a padres de familia, pero también a los niños, ¿no? Cómo ellos pueden trabajar en competencia de una manera más sana para que no se lastimen tanto y llegar un poco más preparados a sus competencias. ¿Y tienes también redes personales o donde te pudieran contactar pues padres de familia, entrenadores? Y digo, ojalá pues, que terminemos todos como comprendiendo que tiene que ir de la mano, ¿no? El tema de la psicología con el rendimiento en el deporte, pero ¿dónde te pueden encontrar además de Psiconutrit? Claro que sí, tengo mi red social se llama Adrián Ayala, psicólogo terapia cognitivo-conductual. Okay. Esa es mi página en Face, y tengo mi número personal que es el 618-157-8149. Discúlpenme. 78149. Sí, disculpen porque lo acabo ahí de cambiar, por eso. 618-157-8149. Y también, bueno, antes si me lo permiten, tengo por ahí, ya tengo trabajando en ella y ya la he expuesto. Tengo una plática que se llama La decisión más importante de mi vida, que yo la llevo para el aprendizaje también de los jóvenes, ¿no? De que se den cuenta de que no solamente luchar por el sueño de ser jugador profesional conlleva eso, sino también tienen que estar preparados por si no llega a pasar. Porque la realidad es que el 95% de las personas que lo intenta, simplemente el 1 o 2% lo logra. Entonces muchos jóvenes ahí es donde pierden el rumbo, pierden el camino y no están preparados para lo que viene. Entonces yo en su momento tuve la oportunidad de vivirlo en carne propia, este sueño, y ahora como psicólogo para mí es muy importante porque ahí es donde también puedes trabajar los comportamientos adictivos. Hay muchas personas que a raíz de este tipo de situaciones caen en un tipo de adicción. Entonces es muy importante que estos temas los llevemos a cabo. Entonces es una parte que ya la he trabajado, ya he tenido algunas conferencias y es muy llamativa. Porque realmente yo respeto mucho y admiro mucho a todos mis colegas, pero creo que yo tengo un plus en ese sentido, porque yo lo viví en la cancha, como lo menciono ahí. Yo viví ese sueño, irme tan chico a los 11 años, dejar mi familia, dejar mi estado, vivir solo, crecer solo, con todo lo que conlleva. Y ahora desde la parte emocional creo que sí puedo aportar demasiado, en ese caso para los jóvenes, y no solamente para los jóvenes, sino, les repito, para lo que viene después de, que es lo que menos pensamos, ¿no? Esa parte tuya, compartir tu experiencia, digo, para que obviamente pues el chavo, el joven pues sí la va a sufrir,
y tiene que estar listo para lo que se venga. Y digo, el hecho de que tú compartas esa experiencia tuya, bueno, también pues agradecerte, ¿no? O sea, ese plus que tú estás dando a la sociedad. Sí, bueno, porque si me lo permiten también yo tuve una situación muy compleja y muy complicada después de que yo dejé el fútbol profesional. Yo lo dejé hace 5 años, Ajá. pero sí caí en una adicción muy fuerte con el alcohol y hoy en día lo digo a los 4 vientos, y creo que eso también es muy importante. Hoy en día puedo, si me lo permite también Sí, presumirles, sí. tengo casi 3 años que no consumo ninguna gota de alcohol, pero sí fue un camino muy difícil, donde yo siempre lo he dicho, todas las veces que me lo han preguntado, que me han entrevistado, a mí me hubiera encantado haber tenido esta puerta de la psicología cuando yo me fui tan chico. Okay. Yo hubiera dado lo que fuera porque mi familia, en su momento yo como persona hubiéramos tenido esta preparación, porque no solamente vive el futbolista, viven los padres de familia. Mi mamá me tuvo que dejar ir a los 11 años. Sí, sí. Imagínense, y también a lo mejor me gustaría dejar esta pregunta en el aire, ¿no? ¿Cuántos padres, a lo mejor que por ahí nos puedan escuchar, hoy en día, si hoy les llegara esa oportunidad a sus hijos, los dejarían ir a los 8 o 9 años? Entonces, muchas veces los preparamos, los llevamos a entrenar, pero no nos ponemos ni a pensar que esa oportunidad puede llegar. Y lo que Estoy implica. preparado como padre, está preparado mi hijo. Sí. Son las cuestiones que a mí me gustaría que como duranguenses pudiéramos ser conscientes, porque la realidad es que no lo tomamos en cuenta. Es lo que menos vemos, la parte emocional. Oye, pues agradecerte de nada cuenta, mi querido Adrián. Ahí lo pueden encontrar en Psiconutrit 157-41-89. Sí, Ahí está. sí. Ya ves. Si no, Ahí para que te marquen. no, perdón. 618-155-81-49. 155 81 49, ¿ya ves? Bueno, ahí está. Gracias, Adrián. Gracias, No, Adrián. nada, al contrario, gracias. Gracias, señor. Nos vemos mañana. Despide. Nos vemos mañana, igual, nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Expertólogos. Gracias, Wendy. Quise enterrarte para olvidar.